Muy buenas noches. Pues en esta ocasión vamos a retomar el formato de planeación didáctica desde donde nos quedamos. En la ocasión pasada, vimos los datos generales y de identificación y la orientación didáctica, así como la relación con otras unidades de aprendizaje y ejes transversales. En esta ocasión vamos a ver un poquito más a detalle lo que tiene que ver con respecto a la organización didáctica. En este caso, en el apartado 4.1 que dice unidad de aprendizaje, vamos a poner el nombre de la unidad de aprendizaje que vamos a impartir. En este caso, como ya les comenté, vamos a hacer el de cálculo. Y vamos a escribir el propósito u objetivo general de la unidad de aprendizaje. Este lo vamos a sacar del programa de estudios de la materia de cálculo. Este se encuentra a propósito, aquí está, en la página 1, donde dice soluciona problemas del área de la ingeniería a partir del cálculo diferencial y técnicas de integración. Entonces lo voy a poner acá y posteriormente voy a empezar a trabajar por unidad temática. Entonces en este caso me voy a ir a la siguiente página, sería la página 3, y aquí la identifico con el nombre funciones algebraicas y trascendentes. Y en el 4.4 voy a poner la unidad de competencia u objetivo que me piden aquí. Es que analiza las funciones a partir de sus propiedades y las diferentes representaciones. Posteriormente, en el número de semanas, según el calendario, voy a basarme, aquí lo voy a ver, desde el 13 de febrero hasta la fecha del 27 de marzo, que para lo que yo estoy contabilizando son 7 semanas. Aquí también pueden poner si acaso son 7 semanas un día o 7 semanas 2 días, también lo pueden considerar así. En este caso yo estoy poniendo hasta esta fecha del 27 de marzo porque necesito abordar algunos temas que son fundamentales a manera de repaso y requiero algunas sesiones adicionales. El periodo de registro de evaluación ordinaria, este sí lo pueden acordar, pues ya sea por asignatura o de manera personal. Por ejemplo, hay algunas academias que reportan a su presidente una vez concluido cada periodo parcial. Entonces, pues en ese caso, pues habrá que poner las fechas que corresponden, que en este caso sería del 22 al 26 de marzo. Y hay algunos que, preferimos utilizar el periodo del 1 al 3 de julio, que ya es el tercer parcial, porque en SCOM, pues como recordaremos, nosotros capturamos solamente calificaciones en el sistema del SAES una vez que termina el primer parcial. Ahora, aquí en este apartado que dice espacio de aprendizaje con mediación docente, vamos a poner una X en aquellos que utilizamos durante el semestre. Puede ser en caso de SCOM solo aulas o laboratorios. En este caso, a pesar de que mi materia dice teórico-práctica, yo manejo las dos cosas al interior del aula, pero si acaso ustedes utilizan el laboratorio, pues ponen entonces las dos, ¿sí? Nosotros no utilizamos taller, ni clínica, ni otro. Aquí en total no vamos a poner nada. Este total va a aplicar, pero a esta columna y a esta de acá. En el número de horas a la semana, pues para mí, pues en el aula yo voy a estar 4.5 horas, pero puede ser que a lo mejor si fuera alguna otra materia, pues a lo mejor la podemos repartir 3.0 y aquí a lo mejor 1.5, ¿no? Pero esto ya dependerá de cómo lo maneje cada profesor y también si se apegan al programa de estudios, a lo establecido en el programa de estudios. En el número de sesiones totales del periodo, yo cuento que a la semana, en mi caso, yo tengo 3 sesiones.
Solo que en la primera semana solamente tuve 2. Entonces, pues, si voy contando 1, 2, 3, 4, 5 semanas, serían aquí pues casi en total 5 semanas, 6 semanas y pues sí serían 5 semanas con 2 días aquí en marzo y 2 días en febrero. Y eso me da un total de 19 semanas. Ese número lo repito también aquí. Pero bueno, ustedes acaso a lo mejor no sé, quizá tengan aquí 15 y a lo mejor aquí tienen 4 y eso nos daría el 19, ¿no? Aquí sí dependerá de cómo lo utilice cada uno. Si acaso es diferente esta parte con respecto a lo que se tiene en el programa de estudios, por ejemplo aquí me dice, por ejemplo, para la unidad temática 1 me están proponiendo que de teoría y práctica de horas con el docente son 24 horas. Si ese 24 lo dividimos entre 1.5, que es el número de sesiones, el número de las horas que dura una sesión, me van a dar 16, que ya no me van a cuadrar con este 19. Si eso no me cuadra aquí, entonces en la última página, nos vamos a ir hasta abajo, aquí, hay un apartado que es el número 7 que dice precisiones. Y entonces aquí estoy agregando, aquí, pues cuáles son los cambios que voy a registrar con respecto al programa de estudios. Entonces, bueno, aquí yo estoy poniendo esta nota que en la unidad 1 se darán los fundamentos necesarios de los números reales que no aparecen en el temario, a fin de que los estudiantes repasen y tengan presentes estos temas en las clases de ejercicios. Entonces, pues si veo que voy a dar más temas de los que vienen en el temario, pues entonces aquí pongo mi anotación. Se emplearán 19 sesiones en lugar de las 16 que se sugieren en el plan de estudios por la necesidad de hacer una revisión de los temas básicos de los números reales, igualdades, tricotomía y valor absoluto que se necesitan. Entonces, cualquier modificación que no corresponda al programa de estudios, pero que se apegue más a su realidad al interior del aula, es importante especificarla en este apartado de precisiones. Bueno, una vez dicho eso, me voy a regresar a la página donde me encontraba, que era en la unidad temática 1. Y bueno, ahora, en la parte 4.11 que dice temas y subtemas, voy a ver de este lado, voy a poner solamente los temas que tengo aquí indicados en mi programa de estudios, ¿no? Van a ser desigualdades, las estoy poniendo como 1.1, 1.2 funciones algebraicas y del lado de la derecha estoy poniendo los subtemas, el 1.2.1 y el 1.2.2. Y 1.3 y 4 me regreso aquí y nuevamente con el 1.4 los subtemas los pongo de este lado y termino con el 1.5 con transformaciones de funciones. Todo esto lo tengo que hacer por unidad temática. Y ahora, más adelante vienen los aprendizajes esperados. Entonces, para estos aprendizajes me voy a basar en el verbo que aparece en la unidad de competencia. En este caso dice, analiza las funciones a partir de sus propiedades y las diferentes representaciones. Aquí vamos a echar mano de la taxonomía de Bloom o la taxonomía de Marzano. Se las voy a mostrar aquí, así un poquito en grande, y vamos a ubicar en qué nivel cognitivo se encuentra el verbo que nos dice analiza. En este caso lo identificamos aquí en un proceso cognitivo de orden superior, es esta columna de color verde. Entonces, cuando dice analiza, aquí nos dice a detalle de qué se trata.
dice que corresponde a examinar en detalle. Examinar y descomponer la información en partes, identificando los motivos o causas, realizar inferencias y encontrar evidencias que apoyen las generalizaciones. En este caso, aquí aparecen algunas palabras clave como examinar, centrarse, razonar, inferencia, comparar, dividir, buscar similitudes, etc. Aquí nos podemos basar en las acciones que son atribuir, deconstruir, integrar, organizar, esquematizar, estructural, y los resultados que tenemos pues son una reseña, una gráfica, una lista de control, una base de datos, un gráfico, informe, etc. Y al interior de las clases intentaremos llegar a preguntas como cuáles son las partes o rasgos de, en qué aspectos está, relacionado con, por qué opinas que, qué motivo hay para, puedes hacer un listado de las partes, etc. Pueden consultar todas estas preguntas. Y ahora, esta tabla, ¿cómo se usa? Bueno, como quiero llegar a este nivel cognitivo en la unidad 1, en mis aprendizajes esperados, yo voy a ir desde un proceso cognitivo de orden inferior, que es recordar, comprender, aplicar, y puedo llegar incluso hasta este, que es analizar. Estos serían mis aprendizajes esperados y me voy a basar en las acciones que vienen en verbos en infinitivo. Por ejemplo, los que corresponden con recordar estarán asociados con describir, encontrar, identificar, listar, localizar, nombrar, reconocer y recuperar. Y así con cada uno. Por ejemplo, en comprender se refiere con clasificar, comparar, ejemplificar, explicar, inferir, etc. En aplicar está en desempeñar, ejecutar, implementar, usar, emplear, realizar. Estos verbos son de los que nos vamos a auxiliar, y los resultados, bueno, pues pueden ser estos, ¿no? Una definición, un cuestionario, un test, el cuaderno, una fotocopia. En este los resultados serían pues ejemplos, una explicación, un esquema, y en este, que es el de aplicar, pues es una demostración, una entrevista, una interpretación, una presentación, etcétera. Entonces, con eso en mente, nos vamos a regresar a cada uno de los temas y subtemas, y en particular voy a iniciar con el de desigualdades. Entonces, en las desigualdades yo puedo iniciar desde el nivel cognitivo más bajo, que es el de recordar, y aquí ya es donde entra precisamente la intención del profesor. Por ejemplo, a mí lo que me interesa es que en la realidad, pues quiero llegar al tema de desigualdades, pero para ello necesito todo lo básico. Por ejemplo, en mi caso, yo lo que requiero es identifica. Aquí se pueden poner los verbos en infinitivo o conjugados en tercera persona, o puede ser en presente o en futuro, pero todos del mismo tipo. Entonces, en este caso, identifica para mí está dentro del nivel cognitivo de recordar, y lo ubico aquí en identificar. Entonces lo pongo aquí como identifica las propiedades algebraicas de los números reales, propiedades de la igualdad, multiplicaciones en las que interviene el cero. Otra sería reconoce las propiedades de los números negativos. Reconocer también está en el primer nivel cognitivo, que es de recordar. Y así voy a ir con cada uno. Reconoce las propiedades de las desigualdades, identifica los tipos de intervalo, identifica y ejemplifica el valor absoluto y su representación geométrica. Aquí observamos que ejemplifica ya está en el siguiente nivel cognitivo, que es el de la comprensión. Y así vamos a ir con cada uno. Por ejemplo, reconoce los métodos de solución de desigualdades lineales con valor absoluto, cuadráticas, con producto y con cociente. Entonces, en reconoce, ¿dónde estoy?
También está en el nivel cognitivo básico, que es el de recordar, y vamos a ir viendo algunos, ¿no? Hasta más adelante dice implementa, aquí yo puse implementa los métodos gráfico y analítico para la resolución de desigualdades. Cuando ya estoy en implementa, entonces ahora sí ya estoy en el proceso cognitivo de aplicar, aquí está. Entonces así voy con cada uno de ellos. Por ejemplo, hasta este punto terminaría con el 1.1, que es lo que yo quería llegar al tema de desigualdades. Y así me voy ahora con el 1.2, desde lo más básico, ¿no? Empiezo por los niveles cognitivos básicos de encuentra el dominio de una función. Entonces, aquí en el primero de recordar, aquí tenemos encontrar. Y así nos vamos con cada uno. Y observen ustedes que los verbos es encuentra, describe, emplea, realiza el bosquejo. Por ejemplo, realizar el bosquejo ya está dentro del nivel cognitivo de aplicar. Entonces los voy a ir utilizando de este lado. Una vez que tenemos eso, vamos a pasar a la sección 4.3, que es el identificador de evidencias de aprendizaje, que es una clave que cada profesor puede implementar una nomenclatura específica, si así lo desea, para sus evidencias de aprendizaje. En este caso, como yo estoy en la unidad 1, voy a poner EJ-1 y ese identificador me va a servir para, valga la redundancia, identificar la actividad de listas de ejercicios que para mí serían mis evidencias de aprendizaje. En este caso, yo le voy a dar una ponderación de la calificación del 20%. Lo voy a poner aquí 20% a todo. Y ahora, estas evidencias de aprendizaje, esto es lo que van a hacer los estudiantes. Y aquí donde dice instrumento de evaluación es lo que yo como profesora voy a utilizar para evaluar esta evidencia de aprendizaje del alumno. En mi caso, yo utilizaré un checklist o una lista de verificación de estas listas de ejercicios que cumplan a lo mejor con el total de ejercicios que les dejé, que tenga a lo mejor carátula, que tenga, no sé, los resultados, porque generalmente yo les doy ya las listas con las soluciones, entonces ellos solo tienen que hacer el procedimiento y llegar a los resultados, y así sucesivamente. Donde dice PR1, para mí significará práctica de ejercicios, que le voy a dar una ponderación del 10%, y esta sí la voy a evaluar con una rúbrica, ¿no? Por ejemplo, que esté completos los diagramas, que las gráficas estén claras, estén completas, que no estén amontonadas, que cumplan con todos los criterios que se les pidieron de traslación, rotación, traslación vertical, traslación horizontal, reflexiones, estiramientos, etc. Otra parte es el examen escrito, yo aquí lo abrevié como EX-1, y este sí tiene un peso del 70% que también voy a evaluar con una rúbrica. Y otro rubro que tengo es el EXR-1, que para mí son los exámenes rápidos, que como tal yo no les pongo una ponderación, es una forma para los estudiantes de autoevaluar su conocimiento. Y estos, bueno, también los voy a evaluar con una rúbrica. Ellos más bien se evalúan con una rúbrica que yo les proporciono. Y bueno, al final todos estos porcentajes me tienen que corresponder al 100%. Posteriormente, en el apartado de organización didáctica, aquí me aparece el número de sesión en el periodo escolar. La podemos dividir una por una o por bloques de sesiones. En la siguiente parte, que es la 4.18, dice descripción de actividades de enseñanza-aprendizaje. Aquí es donde precisamente vamos a poner qué es lo que se va a hacer durante esas sesiones. Por ejemplo, yo aquí pondría, en la primera, lo que hago es dar la presentación del curso,
el temario, la evaluación, la bibliografía, los materiales de consulta, los medios de contacto digitales y algunos acuerdos de conducta al interior del aula. En esta parte donde dice 4.13 IDEA es el identificador del elemento de la evidencia de aprendizaje, identificador de la evidencia de aprendizaje. Voy a tener que poner estas nomenclaturas. Sin embargo, en la sesión 1, como apenas es la presentación, pues apenas aquí no la voy a aplicar. Acá, en el espacio MD, es el espacio de mediación docente. Es el lugar donde vamos a impartir estas sesiones que están con el profesor. Aquí dice horas frente a grupo, pero no hay que poner las horas frente a grupo, sino más bien hay que poner el espacio en el cual el docente está frente a grupo. Entonces las ponemos aquí, que en mi caso sería en el aula. Y en el 4.20 voy a poner los recursos didácticos, que los que vamos a utilizar en este caso pues serían el proyector, mi laptop, los libros y apuntes en formato digital, y bueno, si quizá a lo mejor algún profesor utiliza algún otro, pues lo puede poner aquí. Aquí, por ejemplo, de la sesión 2 a la 4, ahí ya empiezo tal cual con las actividades que corresponden al desarrollo de estos aprendizajes esperados. Entonces, bueno, aquí pues pongo lo que yo voy a hacer, ¿no? En este caso, pues el alumno, pues lo que tiene que hacer es identificar las propiedades algebraicas. Creo que aquí me falta los estudiantes, le voy a poner aquí. Identifican aquí las propiedades algebraicas de los números reales, propiedades de la igualdad, multiplicaciones en las que interviene el cero, propiedades de los números negativos, propiedades de las desigualdades, tipos de intervalos, valor absoluto y representación geométrica. Vamos a poner aquí a partir de la presentación de estos temas por parte de la profesora. Y también lo que van a hacer es que, le voy a poner los y las, por este tema de la inclusión. Los y las estudiantes elaboran un resumen, tanto en su cuaderno como en hojas tamaño rotafolio para su consulta durante sus participaciones en el pizarrón. En este caso, el identificador, pues no va a aplicar el identificador de evidencia de aprendizaje, se va a llevar a cabo en el aula. Y aquí voy a agregar dentro de los materiales, los recursos didácticos, voy a agregar esto que son las hojas de papel rotafolio. En el tercer rubro, que sería de las sesiones de las 5 a las 7, ahí sí hay una exposición por parte de la profesora sobre los métodos analítico y gráfico para la resolución de este tema, ¿no? Desigualdades lineales, etcétera. Y en este caso, los y las estudiantes participan resolviendo ejercicios en el pizarrón y respondiendo a las preguntas que hace la profesora. Ahora sí, se asignan listas de ejercicios como tarea. En este caso, pues yo lo que voy a utilizar es la práctica. Voy a usar esta nomenclatura que para mí, mi evidencia de aprendizaje sería la práctica de ejercicios. La voy a poner aquí. Y en este caso se asignan listas de ejercicios como tareas. Entonces aquí la tengo, listas de ejercicios, que tengo la abreviatura EJ-1, que es la que voy a poner aquí. Igual para mí todos los espacios de mediación son en el aula, y aquí solamente, bueno, voy a utilizar pues el pizarrón y el proyector, laptop y los apuntes. Y las sesiones 8 y 10 hago algo similar, voy a describir muy genéricamente lo que voy a hacer en esas clases. Yo prefiero poner lo que hago yo y lo que hacen los estudiantes. Y aquí voy a poner pues qué cosa es mi evidencia de aprendizaje. Por ejemplo, en la sesión 8
voy a realizar un examen rápido para que los y las estudiantes autoevalúen sus conocimientos respecto al tema de desigualdades. Por eso es que aquí dice EXR-1, que es el que corresponde a esta parte que dice examen rápido, y utilizo su identificador. Y así me voy hasta la sesión, no es la 17, en teoría aquí como lo puse, debería de ser la sesión 19, ¿no? Entonces eso es lo que les comentaba. Entonces yo tendría ahí un tema que aclarar en las precisiones. Entonces hasta mi sesión 19 voy a aplicar el examen escrito. Mi evidencia de aprendizaje va a ser la que tiene la nomenclatura EX-1, que aquí aparece también examen escrito. Y voy a poner que se realice en el aula, y en este caso pues no voy a usar recursos didácticos porque tal cual es la aplicación del examen escrito. Y así voy a ir realizando todas mis planeaciones de cada sesión, o si lo quieren hacer por bloques de sesiones, lo pueden poner así, ¿no? Por grupitos de sesiones hasta llegar a la última. Esto mismo lo vamos a hacer en este caso para la unidad temática 2, por ejemplo, en mi caso, aquí tengo, vamos a ver cuántas unidades hay. La unidad temática 2, que son límites de funciones, la número 3, derivada y optimización, la número 4, que son técnicas de integración. Solo hay 4 unidades temáticas. Entonces, yo tendría que llenar para la unidad temática la 2, vamos a ver, la número 3, la número 4, que aquí aparece, y hay una que es la número 5, pero esta yo ya no la voy a utilizar. Me voy hasta el final. Y en la última parte, que es la que dice 5 referencias, voy a poner en este caso las referencias que yo generalmente utilizo durante todo el semestre. Yo uso todos estos libros, o pretendo utilizar estos libros. Algunos serán para consulta mía, otros serán para dejarles las tareas, otros serán para que los estudiantes investiguen o hagan algún organizador gráfico. Por eso es que yo aquí le marco con una X de qué unidad a qué unidad van. Le voy a quitar aquí la 5 porque yo no tengo unidad 5. Y aquí también esto lo tengo mal, le voy a poner B, aquí le voy a poner C, que es de este lado. Entonces, aquí en este dice, en el tipo, en el 5.3, dice B de bibliografía básica o C de bibliografía complementaria. En el programa de estudios, no, está aquí. Aquí abajo viene mi bibliografía, viene el autor, año, título del documento, y también vienen con la misma nomenclatura, B y C. Yo puse solo las dos básicas que vienen y solo 2 complementarias, que es el Rogawski y el libro del Thomas. Entonces, esas son las que voy a poner aquí. Si utilizamos alguna otra bibliografía que no venga en las referencias, pues entonces la ponemos acá. No sé, a lo mejor, no sé, Piskunov, ¿no? Entonces, el libro de cálculo, por poner algo. Pero ese no viene ni como básica ni como complementaria, pero yo lo quiero usar, entonces se utilizará, lo pongo aquí en las precisiones, se utilizará el libro Piskunov para la realización de proyectos de matemáticas enfocadas en el cálculo integral. Así, ¿no? Este es un libro, digamos, es un libro ruso que, bueno, es un poquito más formal que los libros de ingeniería, pero bueno, hay profesores que luego quieren utilizar bibliografía un poquito más estructurado, más formal. Entonces, pues aquí lo ponemos. En el número 6 dice método para detectar el plagio y otras malas prácticas. En el Politécnico generalmente se utiliza Turnitin, pero tradicionalmente se utiliza para aquellas materias
que están basadas como en investigación, ¿no? Por ejemplo, como trabajo terminal 1, o quizá cuando ya vayan a entrar, no sé, a lo mejor a lo que es trabajos de comunicación oral y escrita que muchos profesores lo utilizan. En mi caso, bueno, si fuera el caso, pues aquí le ponen una X, ¿no? Aquí. Pero este de Authenticate, creo que no lo utilizamos, o por lo menos yo aquí no tengo conocimiento. Y si hay otro que ustedes vayan a utilizar, bueno, pues aquí habrá que ponerlo. Pero bueno, como estas son materias básicas, pues nosotros no vamos a aplicar ninguno de estos dos. ¿Sí? Y bueno, eso sería todo con respecto a este formato. Espero que este tutorial haya sido de su utilidad y bueno, pues si tienen alguna duda, pueden consultarme en el Departamento de Innovación Académica de la SCOM, donde con gusto recibirán también asesoría y bueno, en dado caso de que tengan alguna duda más particular, bueno, pues los dirigiremos con nuestras autoridades de la Dirección de Educación Superior. Gracias.